Simón, muchas gracias por aceptar esta invitación que es impertinente, es harta, es cansona muchas veces, pero mil gracias. No, muchas gracias a ti, a todos los que nos observan. Muchas gracias por invitarme a este espacio donde podremos conversar sobre este y otros temas relacionados con la auditoría forense, el peritaje, y pues esperamos que sea de gran interés, que podamos resolver inquietudes que existan. Simón, una pregunta. Has sido perito en muchos de los casos, creo que en la mayoría de los casos que hemos tenido en la oficina, de lavado de activos, administración desleal, desviación de recursos, auditorías internas, por ejemplo, que nosotros hacemos en la oficina de auditorías internas. ¿Qué hace un perito cuando yo digo necesito un perito forense en materia contable y tributaria y financiera? ¿Qué hace para quienes están aquí entendiendo este mundo del derecho penal económico? Bueno, claramente, el perito básicamente es una persona que por su conocimiento y experiencia puede aportar elementos de juicio suficientes a una persona que toma una decisión. Le hace en este caso un juez, un fiscal o digamos un árbitro en un tribunal de arbitramiento. La idea es que logramos poner de manera sencilla un concepto complejo, contable. Es decir, yo tengo que explicar con una metodología muy sencilla cómo es la dinámica de un proceso, de un modus operandi, de un hecho o un delito económico. Como tal, al hacer una presentación de todo lo que son los elementos materiales, las conclusiones y la metodología, pues hay una serie como de disertaciones y argumentaciones que nos permiten fortalecer el caso. Y el perito pues es un elemento sustancial para poder tomar determinaciones en derecho. Así es. Simón, cuando... Y esta es una pregunta, digamos, difícil de hacer en el sentido que es necesaria la traducción, si se me permite esa expresión, entre el mundo de los números, el mundo contable, de los papeles contables, y el mundo de nosotros los abogados, y particularmente el mundo de los jueces. En el caso mío, pues de los jueces penales. ¿Qué te debe pedir a ti un abogado cuando te pide una pericia? Es decir, se aproximan, yo utilizo digamos, esta analogía, que es un poco fuerte a veces, pero cuando un médico legista tiene enfrente un cuerpo, se le pide que, por ejemplo, la causa de la muerte, si tiene sustancias, en fin. ¿Qué se le pide a un perito contable, a un perito forense contable? Claro, lo primero que tiene que existir es el indicio. ¿Qué es lo que creen que pueda estar sucediendo? ¿Cuál es el elemento que ellos consideran? ¿Cuál es la sospecha que me llevó a contratar los servicios de Simón Guzmán? Exactamente. Con esa sospecha, yo empiezo a analizarla y lo que hago es requerir información adicional. Porque yo lo que estoy construyendo es una historia que va alrededor de un caso. Entonces, generalmente lo que solicitamos, que está alrededor de la información contable, no es solamente los números, sino también los soportes de esas transacciones. La mayoría de esas transacciones pueden tener sustento o puede que no. Entonces, en las conversaciones que tenemos porque yo trabajo mucho en la línea jurídica. Yo lo sé, claro. Sigo la línea de defensa siempre, o la línea que pues me determine el abogado, y yo voy a requerir documentación financiera, contable, contractual, presupuestal, y al final, cuando yo tengo toda esa información y la valoro, le digo, yo creo que podemos encontrar situaciones por este camino o por este otro, y lo vamos trabajando. Entonces la idea es que el abogado se mete conmigo en el proceso, para que también entienda lo que estamos llevando, porque a mí lo que me interesa es, yo voy a presentar un dictamen, pero si no lo entienden... Claro, estamos muertos. Estamos muertos. Entonces siempre trabajan muy de la mano con nosotros, hay una transferencia de conocimiento. Entonces el abogado va a aprender algunos términos contables, financieros, y yo voy a aprender términos legales. Lo bueno de nosotros, por ejemplo, por eso es que hemos trabajado también contigo, gracias, es que hemos aprendido mucho el tema legal, qué es lo que realmente espera el abogado y cómo va a sustentar de una mejor manera su proceso. Y al hacerlo de esa manera, al tú mezclar la contabilidad, lo financiero con lo legal, pues tienes un resultado muy exitoso. Sí, han sido peritazgos muy exitosos realmente. Tal vez en todos los casos, creo no equivocarme, hemos logrado el éxito de nuestras pretensiones con los informes y los documentos. Es común, a mí me pasa, que confundo contador, revisor fiscal, auditor. ¿Hay alguna diferencia o son términos que uno puede utilizar indistintamente? No. El contador público es el profesional, es el fedatario, el que hace, digamos que, esa labor acuciosa de registrar las transacciones de una compañía, de una organización, en un estado financiero, ¿cierto? O construir los estados financieros, que es como la verdad histórica de una compañía durante un año o varios años. El auditor es quien hace una contrastación. Sí.
Es lo que hace es verificar si eso que están indicando en los estados financieros digamos, con los comprobantes, con los registros y demás, tienen concordancia y él emite, digamos, un concepto. El revisor fiscal, él lo que hace básicamente es brindar aseguramiento. Él lo que hace es indicar mediante una opinión si los estados financieros reflejan fielmente o no la situación financiera de una compañía. Entonces los tres pueden interactuar claramente. Y de deben hecho, interactuar en y algunos deben casos, interactuar, claro, así hemos tenido casos. Claro. Pero cada uno tiene su propia misión. El revisor fiscal, la misión de un dictamen, el auditor de un concepto o de un resultado, de una conclusión frente a los hechos que puedan existir. De hecho, hay una norma internacional, la NIA 240, que obliga al auditor a que tenga procedimientos de prevención de detección de fraude. Sí, así es, claro. Entonces, claro, el auditor puede darle elementos al revisor fiscal y asimismo al contador para que de alguna manera exista coherencia y que haya una debida reflejamiento de los datos en los balances. Pero sí son actividades que interactúan. En el podcast o en el video, digamos que yo hablaba sobre el revisor fiscal y digamos esta figura que lo comentamos, muy generosamente lo comentamos. Me preguntan con mucha frecuencia, creo que fue la pregunta que más surgió por parte de quienes nos siguen en las redes, si el contador, el auditor, el revisor fiscal o el asesor, en caso de que hubiera un asesor externo, que tenga las calidades mencionadas, ante la evidencia de un fraude, por ejemplo, o de la comisión de un ilícito, de cualquier ilícito, debe denunciar. Mi respuesta es que sí. Y yo me he amparado, digamos, en algunas normas, desde la Constitución Política, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Estatuto Disciplinario y particularmente la jurisprudencia para afirmar que sí se debe denunciar, que existe en Colombia un deber que es más que un deber, que es una obligación de denuncia. Sobre eso he dado conferencias, he dado charlas. ¿Estoy en lo correcto? O sea, el auditor, el revisor fiscal y el contador deben denunciar aún en contra de la voluntad, por ejemplo, de la compañía, del propietario de la compañía, por ejemplo. Completamente. Sí, y yo creo que esa es una discusión bien interesante porque a veces muchos revisores fiscales de alguna forma sacrifican ese deber ético de denunciar por mantener un contrato. Le pasó a Arthur Andersen hace muchos años con el caso de Enron, por ejemplo. Con Enron, claro, claro. Pero, por ejemplo... Que lo liquidó a la compañía. Claro, ellos fueron copartícipes porque Sí, básicamente destruyeron la información. Yo creo que la ley 1474 también obliga de cierta manera que uno, como profesional y sobre todo como si es contador, como fedatario, si es testigo de un hecho irregular, debería por obligación ponerlo en conocimiento. Digamos que porque de alguna manera podría ser de alguna manera cómplice. Si yo estoy viendo que hay un hecho irregular, un hecho fraudulento y no lo denuncio, estoy siendo cómplice. Sí, yo tengo la teoría que me la debaten los penalistas y estamos en esa discusión, digamos, eso es lo fantástico de la academia. Yo tengo la teoría que la fiscalía, no es una teoría, digamos, tengo la percepción que la fiscalía ha venido imputando cargos en contra de personas, por ejemplo, el revisor fiscal, el contador, el oficial de cumplimiento. Claramente. Ha venido imputándoles cargos por no haber denunciado bajo el argumento de que el silencio que mantuvieron, de que la omisión en la denuncia los convierte de alguna manera en coautores, en cómplices, en encubridores, algo así. Y la fiscalía ha venido avanzando con esas imputaciones y los jueces han venido comprando esas imputaciones y han venido emitiendo condenas. Pero me parece peligroso, ¿no es cierto? Y mira que yo siempre he mantenido un concepto y es que hay un atenuante de responsabilidad o un eximiente de responsabilidad. Si yo, por ejemplo, soy un accionista de una compañía y tengo un oficial de cumplimiento, tengo un revisor fiscal, un contador y un auditor, y al interior de la compañía estalla un hecho de corrupción y yo no tenía conocimiento. Como accionista, a pesar de que probablemente me compartieron información y esa información estaba construida de manera tal que yo pues concluyera que todo estaba bien, pero por debajo había muchas cosas, yo podría utilizar un atenuante de responsabilidad. Es decir, yo soy accionista, pero yo tenía todo este equipo de profesionales expertos que entendería yo que tienen principios éticos y principios que lo obliga a la profesión. Ellos son responsables. Y podría ser un eximiente en caso que se demuestre que ellos actuaron deliberadamente y objetivamente alrededor de ese hecho. Sí, algo de eso trabaja la jurisprudencia y en los Estados Unidos han trabajado mucho todo este tema de la compartimentalización de funciones, los roles. Cuando capacitamos en la firma a las compañías que nos buscan para capacitación, vemos
como con preocupación algunas veces, que se dan cuenta que no tienen los roles suficientemente definidos, digamos, alinderados las funciones, deberes y obligaciones de cada uno de los funcionarios, y eso en últimas realmente lo que permite es liberarse. Claro. Lo que permite es liberarse, no es una carga extra, al contrario, ante la llegada de la fiscalía permite decir, es que esa no era mi función, era la función del de enfrente, ¿no? Si no hay manuales de funciones claros y eso se presta para eso. Simón, un caso o dos que nos puedas contar, por supuesto, aquí abusando del secreto profesional, que nos puedas contar que te hayan impactado a ti en tu ejercicio profesional. Tenemos unos que no podemos contar porque todavía estamos trabajando en ellos, pero sé que van a dar de qué hablar en un par de años. Claramente. Bueno, tenemos varios casos, sobre todo abusos de confianza, aprovechamiento de los intereses económicos de ciertas personas mediante inversiones que podrían considerarse pues de alguna manera ilícitas. Hemos investigado casos sobre todo mucho en el sector salud, donde pues evidentemente el derecho a la salud es un derecho constitucional del cual se aprovechan muchas personas. Hemos destapado unos entramados de corrupción gigantescos mediante constitución de uniones temporales. Hemos investigado, por ejemplo, hechos relacionados con apropiación indebida de recursos, lavado de activos. Digamos que gran parte de esos casos siempre tienen como un hilo conductor común, y es el interés impropio, el interés en beneficio económico a costa de terceros. Sí, un interés torcido, y es beneficiarme perjudicando a otros, jodiendo a otros, perdón el francés. Sí, tal cual, tal cual. Entonces, de esos casos, de 3 o 4 que rescato, yo creo que el éxito más grande ha sido poder trabajar muy de la mano de ustedes, los abogados, porque es que yo siempre peleo contra un elemento, un enemigo que todos los que trabajamos en este tema, que es la impunidad. Sí, y la impunidad rampante en este país, porque digamos hay muchos casos de corrupción que uno los ve. De hecho, estaba mirando un debate esta mañana donde pues, una persona que estuvo vinculada en uno de los casos de corrupción aparece como viceministro. Yo decía, ¿cómo es posible que en un país que debería tener ética se mantengan algunos cargos transitando en el Estado a pesar de los escándalos? Y uno dice, ¿pero qué pasa? ¿Dónde están esos hechos de investigación concretos, eficientes, donde se castigue de manera pues, muy contundente a ese tipo de personas? Y la verdad es que el mensaje para los jóvenes es, ¿qué le estamos entregando a nuestros jóvenes cuando un país no castiga a los corruptos? Y ese es mi papel, tratar de lo posible, y para eso he tenido amenazas, he recibido una cantidad de problemas. ¿Tú trabajaste en el sector privado mucho tiempo? En el sector público, perdón. En el sector público, yo trabajé en la Contraloría General, llevé casos de interés nacional, pues uno de los más grandes fue Salucop, trabajé en el caso de Interbolsa. Sí, recuerdo perfectamente. Tú sabes que esos casos fueron gigantescos, de un sacrificio personal y profesional bastante amplio. Pero yo creo que ese es el legado que uno tiene que dejar como profesional. Y es precisamente mostrar que se pueden hacer las cosas y se puede llevar a los estados judiciales a aquellas personas que actúan de manera indebida y en contra de los intereses de todos nosotros. Simón, hemos trabajado en algunos casos con la detección, por ejemplo, cuando una compañía, la representación legal de la compañía, el propietario, los accionistas, incluso el contador interno tienen dudas sobre si ha habido o no fraude interno. Y hemos tenido, digamos, éxitos importantes ahí. Sí. ¿Cómo se ha sofisticado el crimen económico, no? El crimen económico se ha sofisticado impresionante. Yo recuerdo hace pues ya bastantes años cuando empecé a trabajar en estos temas de derecho económico y de derecho penal corporativo, era burdo, ¿no? Digamos, había cosas muy burdas. Sí, muy descuidadas, de hecho. Muy descuidadas, sí, esa es la palabra. Hoy en día es bien complejo, ¿no? Sí, cada vez luchamos. Yo digo que el defraudador está cada vez más automatizado, mucho más tecnológicamente soportado. Y hay una teoría que se maneja, la teoría del triángulo del fraude de Creasy, que es un americano que la generó hace mucho tiempo, a la cual había 3 aristas, que era la oportunidad, la racionalización y la oportunidad, racionalización y motivación económica o presión, lo que fuera. Y ahora hay una arista nueva, que es la capacidad. Y un defraudador que tenga capacidad intelectual, que maneja además inteligencia artificial, que sea capaz de entender el blockchain, que sea capaz además de influenciar en otros, pues el fraude se vuelve a una escala ya, digamos, exponencial. Antes era una persona actuando, pues, sustrayendo pequeñas cantidades. Sí, pequeñas cantidades. Ahorita estamos hablando de cantidades importantes. Y cuando hay, digamos, la mezcla de varios elementos, conocimiento con capacidad tecnológica, más la posibilidad de presionar a otros para que ejecuten una acción, pues estamos hablando de unos esquemas ya muy sofisticados en los cuales uno como forense tiene que prepararse. Para eso los equipos tienen que ser, además de multidisciplinarios,
ya deben estar montados en lo que es inteligencia artificial generativa y en inteligencia artificial ya con superagentes para poder hacer seguimiento en tiempo real. Sí, es muy complejo, sí. Sí, realmente hemos visto unos casos que a uno le sorprenden, ¿no? Yo, Sí. pues, digamos, yo fui fiscal de unidades de delitos financieros y eso, y pensé que había visto mucha cosa, pero hoy en día No, de este ahorita lado no. veo muchas cosas muy bien estructuradas, que es muy difícil detectar, Exacto. incluso para autoridades americanas, ¿no? Totalmente. Yo en algunos clientes que, por ejemplo, cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia y en la de Nueva York, detectan fraude, tienen que avisar al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, me reúno con funcionarios de la SEC allá, o el Departamento de Justicia, y caramba, qué cosa tan bien. Ellos mismos se sorprenden en algunos Claro. casos, ¿no? Por Si ejemplo, todo les este cuesta tema el- de lavado a través de los influencers. Por ejemplo, Eso está disparado, ¿no? disparadísimo. Disparado sin que tengamos forma de... Sin control además. No, no hay forma de controlar eso. No hay forma. Qué interesante. Simón, no tengo sino palabras de gratitud. Mil gracias, pues por supuesto, a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Te robé 40, 30 minutos de tu tiempo, que es bastante, Excelente. bastante apretada la agenda. Mil gracias, que sigas cosechando los éxitos. A todos, por supuesto. Muchas gracias. Bienvenidas todas las opiniones, comentarios, lecciones de Derecho Penal Empresarial hoy de la mano de un tremendo, tremendo perito contable. Un abrazo Muchas para gracias. todos. Un saludo. Revista Derecho. Lee. Disfruta. Comparte.